Muy buenos días a todos ustedes, muchas bendiciones a aquellos que nos escuchan. Queremos hoy tratar un tema importantísimo de mucha, de relevante importancia, que junto a las obras de arte, por supuesto, juegan un papel fundamental. Y se trata de los museos. Los museos que han sido creados en todo el mundo para exponer y exhibir lo que el hombre a través de la historia ha ido creando. Esos edificios a veces imponentes, majestuosos, de salas espaciosas, cargados de tanta historia y también, ¿por qué no?, de tantos temas, asuntos y situaciones que ahí se han suscitado que a veces desconocemos, como desconocemos también cómo fue que surgieron estos museos. Por eso en este video de hoy vamos a estar mostrando algunos museos del mundo, sus características, cómo surgieron y cosas importantes que en ella acontecieron. Y vamos a empezar por este museo icónico en el mundo, el Museo del Louvre en Francia. Vamos a ver que por más de 800 años el Museo del Louvre ha estado mostrando al mundo una de las colecciones más importantes de arte. Y todo comenzó en la época medieval. Fíjense cuánto tiempo atrás. Se dice que en ese espacio donde está enclavado ahora el museo existió una fortaleza medieval del siglo XIII al siglo XVI aproximadamente, y que después fue convertido en una fortaleza militar. Es decir, se convierte en fortaleza militar y con el paso del tiempo, a partir del siglo XIV, los reyes deciden hacer renovaciones en ellas para convertirla en una residencia. Ahora, los reyes residen en este lugar hasta 1682, que se mudan al Palacio de Versalles y queda el edificio única y exclusivamente para fines administrativos. Ya en el año 1793, después o andando la Revolución Francesa, el Louvre se queda oficialmente abierto al público, ya conociéndose como Museo del Louvre. Es decir, que tuvo o tiene una historia bastante larga, 800 años, y comienza desde la época medieval. Sobre los cimientos, sobre los restos de aquella estructura medieval se levanta hoy el Louvre, que se destaca no solo por su arquitectura, que es una arquitectura que va desde el gótico, o sea, su estilo arquitectónico va desde el estilo gótico, el neoclasicismo, pasando incluso por este arte contemporáneo, moderno, esta arquitectura contemporánea, como vemos en la pirámide del Louvre. La pirámide del Louvre es un elemento que a primera vista como que desencaja. Tiene de fondo el Museo del Louvre con toda esta carga del gótico, de estas corrientes arquitectónicas diferentes. Sin embargo, frente a ese museo está la pirámide, construida de cristal y de acero, e inaugurada en 1989, y que es la entrada principal al museo. Así que coinciden en ella diferentes estilos arquitectónicos, incluyendo la arquitectura contemporánea. Ahora, hay eventos fundamentales que sucedieron en este museo que debemos tener en cuenta. Primero, antes de ser museo, se dice que allí estuvieron prisioneros enemigos del rey. Muchas personalidades que fueron enemigos del rey estuvieron prisioneros en ese lugar. Y un evento muy importante que marca el Louvre, reconocido en la historia mundial, en la historia francesa, fue la noche de San Bartolomé de 1572. La matanza de los hugonotes. Se cuenta
que la reina, que Francia estaba en crisis y la reina para tratar de conciliar las diferencias entre otros lugares, otras naciones, otros pueblos, otros reinados, decide casar a su hija Margarita, que era católica, con el príncipe Enrique de Navarra, que era protestante. Y aquí entra, a pesar de que ella trata de unirlo, ya había intereses muy serios. Recuerden el papel que ha jugado la religión en la historia de la humanidad. Ella tratando de conciliar las desigualdades, las fricciones que había, une a su hija, que es católica, con este rey que es protestante. ¿Y qué ocurre? Se dieron varios incidentes que la reina decide eh, ir en pos de los protestantes. De ahí que las tropas reales en un momento determinado, junto a multitudes católicas, salen tras los protestantes y comienzan a ejecutar a los protestantes. Y que se conoce como los hugonotes, se conoce como la noche de la matanza de los hugonotes. O sea, los hugonotes son los protestantes franceses. Y esta persecución religiosa fue en toda Francia y continuó así hasta el edicto de Nantes, que dio cierta paz en este aspecto a Francia. Como podemos ver, la historia del Museo del Louvre no se remonta solo a lo que conocemos hoy, a ese espacio que nos transmite esa tranquilidad, a ese espacio donde podemos observar la creación de muchos artistas del mundo, sino que tiene una historia que va más allá y que muchas veces desconocemos. Hasta ahí lo concerniente al Museo del Louvre. Otro museo importante, muy importante, es el Museo del Prado en España. Este museo se encuentra enclavado hoy donde estuvo mucho tiempo atrás un área campestre conocida como Prado de los Jerónimos, donde las personas iban allí a conversar, a pasar un tiempo de solaz esparcimiento, o caminar por aquellas áreas, intercambiar. Era un lugar muy preferido por la población, por esta tranquilidad, esta paz que traía. Y entonces en ese lugar se encuentra ubicado actualmente el Museo del Prado. Es un edificio que fue mandado a construir por el rey Carlos III en 1785, pero no como museo, sino como un gabinete de ciencia. O sea, en un inicio el rey pensó crear allí este gabinete. Ahora, décadas después, Fernando VII, por iniciativa de la reina Isabel, adapta el edificio y se crea entonces el Museo Real de Pinturas, inaugurado en 1819, que más tarde pasó a llamarse Museo del Prado. Entonces, la reina Isabel de Braganza jugó un papel muy importante en impulsar esta obra y tenía como una constante, tenía como algo que la motivaba a crear este museo, el Louvre. El Louvre para ella fue como querer implantar en España lo que ella apreciaba del Louvre, aquella edificación magnífica y aquellas obras de arte que esta edificación, el Louvre, contenía. Y entonces esto fue una inspiración para Isabel de Braganza, la reina, y así se funda, se crea, y tenemos hoy en España el Museo del Prado. Otros museos que no conocíamos, por lo menos yo nunca había oído mencionar de ellos, a pesar de que cuando éramos estudiantes en el pedagógico de la especialidad de arte, nunca pues, nos enviaban a hacer trabajos investigativos, nos enviaban a buscar información como estudiantes, pero nunca escuché
hablar de los museos vaticanos. Conversábamos entre nosotros, compañeros de estudio, íbamos a galerías, íbamos a museos, pinacotecas, pero nunca escuchamos hablar de los museos vaticanos. Y resulta que los museos vaticanos son un conjunto museístico que está precisamente enclavado en el área del Vaticano, que todos hemos oído y hemos visto, y fueron fundados en 1506 por el Papa Julio II, quien colocó en la exposición la famosa escultura de Leoconte y sus hijos. A partir de ese momento comienzan a agregarse obras. Fue pasando el tiempo y los papas fueron agregando obras, creando una de las colecciones más ricas del mundo. De ahí que los museos vaticanos no es solamente un museo, una edificación, son varias edificaciones que conforman estos museos, entre ellos una galería con obras de Rafael, de Leonardo, Caravaggio. También está el Museo Clementino, que atesora sobre todo obras clásicas de Grecia y Roma, el Museo Egipcio y Etrusco, la Galería de los Mapas, que cuenta con más de 40 mapas murales pintados al fresco, y la obra por excelencia, la más famosa, la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, pero que cuenta además con obras de otros creadores como Botticelli y otros más. Y sus temas fundamentalmente giran en cuanto al Génesis, el juicio final, y Moisés, Cristo, etc. Es decir, que para concluir, los museos vaticanos se resumen en poco tiempo, se resume en poco tiempo las áreas que contienen, las obras que contienen, pero es extenso, es vasto, es un mundo de conocimiento, es un mundo de sabiduría, es un mundo de historia. Y sería para cualquier persona, sería verdaderamente de gran gozo visitar estos museos que, como bien le decía, en honor a la verdad, desconocíamos allá en Cuba cuando estudiábamos y cuando hacíamos los trabajos investigativos. Lo desconocíamos, realmente lo desconocíamos. Tal vez por el aislamiento que teníamos, tal vez por la distancia que existía entre la tecnología en nuestro país. Y sea el factor que fuese, no los conocíamos. Pero bueno, ahí están, se pueden ver. Ahora aquí donde estamos ahora, aquí en Brasil, tú puedes poner internet y te puedes pasear por lo menos ver estas edificaciones y, ¿por qué no?, lo que atesoran dentro de ellas. Otro museo importantísimo, muy importante, se encuentra enclavado en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Ciudad bulliciosa, multiétnica y dicho por algunos que he escuchado, ciudad donde usted ve las rarezas más grandes y también esa manera desenfadada de vivir, a la vez que nota la tensión que estas grandes ciudades traen sobre las personas. Y estamos hablando de la ciudad de Nueva York y específicamente del Metropolitan Museum of Arts de Nueva York, que presenta una combinación y un estilo arquitectónico dominado fundamentalmente por el neoclasicismo y que surge como una necesidad social en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, cuando ya la economía se presentaba al mundo como una de las economías más fuertes del mundo.
emerge Estados Unidos como potencia económica, existe la necesidad de instituciones culturales. Crecían las poblaciones porque el desarrollo económico hacía que muchas personas fuesen a las ciudades a dirigir, a hacer su vida, a buscar su sustento, a cambiar su modo de vida, y entonces surge la necesidad de las instituciones culturales que eran escasas o apenas existían. Entonces era el interés de los grandes empresarios, de los artistas, de los intelectuales, crear un museo, algo digno de la nación que emergía. Así, en 1870 surge el Museo Metropolitano de Nueva York, que en una primera ocasión no se ubicó donde lo vemos hoy, sino que fue en una modesta casa alquilada en la Quinta Avenida. Pero ¿qué pasa? Las obras que tenían, que eran 174 pinturas europeas con las que comenzó, fueron creciendo con el tiempo y se hizo necesario ampliar el museo. De ahí que se trasladan a un terreno al este del Central Park, donde se encuentra el museo actual, que conserva más de 2 millones de obras que albergan, atesoran en sí aproximadamente 5.000 años de la historia de la humanidad. Como dato curioso tenemos de este museo, tenemos dos datos curiosos que me llamaron la atención. Primero, el museo fue fundado en 1870, se inaugura en 1872, con 174 obras, como ya les dije. Pero se dice que el número de visitantes del museo ese primer día fueron 174 personas. Es decir, que aquí, por esas coincidencias que a veces suceden en la vida, el número de obras que ponía el museo en su primera exposición al público coincide con el número de visitantes que acudió a la exposición, que fueron 174. Y el otro dato curioso es que entre las innumerables obras que exhibe se encuentra el templo de Endur, un templo egipcio del siglo I a.C. Se cuenta que este templo fue trasladado, es un templo auténtico, trasladado desde Nubia, Egipto, piedra por piedra, bloque por bloque, y se instaló en el Museo Metropolitano de Nueva York, y allí está ese templo real, auténtico, como una donación del pueblo egipcio a los Estados Unidos en 1965. Esta presencia de este templo allí, eh, consentido por el gobierno egipcio, nos muestra a nosotros, primeramente, cómo deben ser las relaciones entre las naciones con relación al arte y a otras áreas de la vida. Fue una donación espontánea que hizo el pueblo egipcio a los Estados Unidos. Y lo digo porque muchos países que fueron colonizadores llevaron para sus lugares de origen muchas obras de arte que pertenecen a otros pueblos y que esos pueblos hoy las están reclamando porque les pertenecen, porque son parte de su identidad cultural y de su identidad nacional. Obras como estas se exhiben en museos de todo el mundo europeo, y lo más sensato, lo más justo es que estén donde realmente fueron creadas, representando a esas naciones que las crearon, y si las reciben algún día sea así como recibió este museo la donación de Egipto, de una donación que se haga de manera voluntaria.
Bien, nos trasladamos ahora desde Norteamérica, América, hacia un continente, un lugar en un continente, un lugar muy grande, un lugar vasto, un lugar de una población enorme, pero que también alberga, como mencionábamos anteriormente del otro lugar, una economía que emerge con fuerza, una economía que puja por levantarse en el mundo. Y estamos hablando de este gran país que tiene una tradición milenaria, que se llama China. Y esencialmente del Museo Nacional de China. El Museo Nacional de China combina el neoclasicismo occidental con elementos de la tradición china. Y en un comienzo, y surge en el corazón, mejor dicho, surge en el corazón de Pekín, frente a la plaza Tiananmen, una plaza imponente, donde también se dieron sucesos en la historia de China que conmocionaron a la nación y conmocionaron al mundo. Y es uno de los templos de conocimiento más grandes del mundo. Su historia comienza en 1912 tras la caída del último emperador, y décadas más tarde, en 1950, se funda el Museo de la Revolución China, uniéndose así un pasado remoto, o sea, la existencia de toda una historia, una tradición, una cultura, un arte antes de esta revolución china, y un presente en construcción. O sea, en el 2003 se une, se unifican estas dos vertientes de una sola nación. Y hoy vemos a un edificio renovado que guarda 1 millón de piezas: porcelana, jades, manuscritos, esculturas, obras de arte, así como vestigios humanos como el hombre de Pekín de casi 700.000 años. Todos sabemos el hombre de Pekín juega un factor importante, un papel importante dentro de la teoría de la evolución, como eslabón fundamental dentro de esta teoría de la evolución. Pues bueno, ahí está también este vestigio humano. Para concluir, debemos reconocer en el Museo de China, donde convergen estas obras antiguas, las obras de arte contemporáneo, el realismo socialista como expresión artística, que un día vamos a tratar en uno de los videos, convergen todas y encaminadas a mostrarnos la magnificencia, el poder y la pujanza de una nación que despunta. Entonces, en cada objeto que se encuentra en este Museo Nacional de China, hay un fragmento de tiempo, hay un fragmento de historia. En cada sala se recuerda al hombre de dónde vino y hacia dónde va. Y como todo museo en el mundo de los que hemos hablado hasta ahora, es un museo importante, relevante, que incita a conocerlo, incita a saber más de él. Sobre todo por la convergencia de estas dos historias, y aún más por la convergencia de muchos elementos de esta nación, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ideológico, que contrarrestan con el mundo occidental, y que uno, observando el arte, observando lo que allí está, puede llegar a otras conclusiones como observador y analista del arte y de los museos. Bien, nos trasladamos ahora a Europa, nuevamente a Europa,
no es la Europa que todos conocemos. Cuando se menciona Europa mencionamos, bueno, Francia, Inglaterra, España y alguna que otra nación, pero no, esta Europa es la Europa de los zares, Rusia. Y allí también existe un museo maravilloso en su construcción y por las obras que alberga. Y me estoy refiriendo al Hermitage. Conocí el Hermitage personalmente cuando estudiaba precisamente en la carrera de arte por un libro grueso, un volumen grueso, de una buena encuadernación magnífica que traía referencia de artistas franceses fundamentalmente, y traía unas fotografías, unas ilustraciones a veces a la página completa. Era un libro que no era pequeño, excelentes. Y leí con mucho interés el Hermitage y observé y pude contemplar el arte de esa Francia, de esa Europa que se menciona tanto a través de este libro que me hablaba del Hermitage. Entonces, nada, el Hermitage es conocido como el tesoro de los zares. Y vamos a ver por qué. Se encuentra en San Petersburgo, Rusia, y es uno de los más grandes y antiguos y prestigiosos del mundo. ¿Cómo surge el Hermitage? ¿Cómo surge este museo tan prestigioso y tan famoso? Gracias a la emperatriz rusa Catalina la Grande, que en 1764 había comprado una colección de obras de arte, cerca de 200 pinturas. Rembrandt, Tiziano, Rafael, y quería colocarlas en un lugar donde tenerlas, donde apreciarlas, donde mostrárselas a sus amigos, a las personas que iban. Recuerden que a veces los museos, muchas veces, pasaron a ser museos después de ser vivienda, lugar de vivienda de estas clases sociales. Catalina la Grande, de un inicio, conserva las obras en un pequeño lugar que ella llamaba la ermita. O sea, un lugar, una edificación pequeña. Ahí pone sus obras, sus cerca de 200 obras. Y ella la llamaba la ermita, que en francés es Hermitage, que es un lugar de paz, de retiro, de soledad. Y de ahí viene entonces el nombre posterior de Hermitage. La colección se fue ampliando. Catalina tenía cerca de 200 obras, pero los zares que siguieron después fueron agregando obras. Pablo I, Alejandro I, Nicolás I, todos continuaron sumando obras a estas que Catalina tenía a través del tiempo, por supuesto. Y se crea el Museo del Hermitage, que se abre por primera vez al público en 1852, convirtiéndose oficialmente en Museo Imperial. Es decir, su génesis está en Catalina la Grande, la emperatriz rusa que compra un lote de 200 cuadros aproximadamente de artistas franceses, europeos, y esta colección se va ampliando a través del tiempo, según los zares fueron adquiriendo obras de arte. Contiene más de 3 millones de piezas el Hermitage, con obras de pintores famosos, europeos, egipcios, romanos, de todos los tiempos. El Palacio de Invierno es la sede principal de este museo, que fue escenario también, como todos hemos podido leer en textos de historia, de los eventos históricos de la Revolución de Octubre de 1917. Entonces, hoy el Hermitage es el museo estatal con filiales en otros países de Europa, como por ejemplo Ámsterdam, Barcelona, etc.
Como datos curiosos, debemos saber que en el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, el Hermitage tiene como habitantes constantes allí. Ya ellos tienen se puede decir, su residencia oficial en ese lugar, desde el siglo XVIII. De cerca, una cuadrilla de cerca de 70 a 80 gatos que deambulan por los sótanos y todos los lugares de la ermita. Se dice que desde ese siglo hasta la actualidad, generación tras generación, estos animalitos han vivido en ese lugar. Otro dato curioso es que en la Segunda Guerra Mundial el museo fue evacuado casi por completo. O sea, el Estado se tomó la preocupación de conservar, ante todo, las obras de arte que ahí se guardaban. Y fue movido todo el museo, fueron embaladas todas las obras para tratar de preservarla de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial. Y así fueron trasladadas a Siberia, donde se mantuvieron hasta ya finales de la guerra. Y otro dato curioso que llama la atención, pues si usted quiere ir al Hermitage, lo tenga en cuenta, es que se calcula que si una persona quiere ver cada obra en el Hermitage, dedicándole un minuto a cada obra, a cada pieza, necesitaría más de 10 años para recorrerlo completo. Nada, de ahí de que este museo famosísimo, no solo por la colección, sino por su construcción, por los estilos arquitectónicos en que está hecho, el barroco ruso, el neoclasicismo, elementos del renacimiento. Esta construcción es una de las construcciones más importantes, más atrayentes de esta región de Europa. Entonces usted nada, saque su pasaje y viaje a Rusia, a San Petersburgo, visite el Hermitage, pero recuerde esto, si está un segundo, si quiere visitarlo completo, tiene que dedicar 10 años de su vida estando solamente un minuto delante de cada pieza. Entonces nada, el arte es así. Y el hombre que se interesa por el arte, por la conservación del arte, también son personas que merecen cierto respeto. Y así lo hizo Catalina, así lo hicieron los Ares. Y así lo hace mucha gente hoy. Los que están dedicados a cuidar galerías, a cuidar museos. Cuando trabajé en una galería de arte, que como un simple montador, yo era un montador, te daban un título muy rimbombante, técnico de montaje. Pero era simplemente eso, lo que decidía la directora y la especialista. Después tú lo ejecutabas, era colocar los cuadros de una manera que fuese atrayente, que fuese correcta, porque no se colocan así, por así. Y conocí a una persona amante del arte, hoy por hoy existe, no voy a decir su nombre, vive en Cuba, le gusta el arte, ama el arte, y me enseñó desde el punto de vista de la ética de la persona que trabaja en una galería, cómo comportarse, cómo hacer las cosas, cómo tratar al ser humano, cómo tratar al artista, cómo tratar la obra de arte. Y a esa persona le doy muchas gracias por sus clases, por decirlo de alguna manera, de ética, de comportamiento, de valoración del arte. Bueno, dejamos entonces el Hermitage y nos vamos a un museo
que tiene que ver mucho con nosotros. Bien, nos vamos a un museo entonces que tiene que ver mucho con nosotros, con los que somos cubanos, con los que vivimos allá, los que estamos aquí, los que están allá y los que están en cualquier región del mundo. Una vez conocí a un señor, un diplomático, que entablamos cierta relación de amistad y él me encargó algún que otro trabajo, unas pinturitas sencillas que le hice, un encargo. Y él me decía una cosa, uno nunca debe olvidar de dónde salió. Y no podemos olvidar de dónde salió. Hay que tengamos un tema y podamos, por supuesto, sin forzar el tema, incluir nuestra nación, nuestro país, nuestras costumbres, nuestras creencias. Debemos hacerlo porque no podemos olvidar de dónde salimos. Entonces vamos hablando del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, que todo cubano, sobre todo toda gente que vive en La Habana, debe y debería conocer. Es el principal museo de artes de Cuba y uno de los más importantes del Caribe y América Latina, fundado en 1913 y reabierto y renovado en el 2001. Recuerdo cuando estaba ubicado solamente en un lugar, cerca del otro museo que se llama Palacio o Museo de la Revolución, pero fue sometido a una renovación que incluyó unos cuantos años. La renovación fue modernizado. En ese tiempo permaneció cerrado. Ya les decía que cuando estudiábamos arte recorríamos todas estas áreas. Esto era para nosotros lugares de todas las semanas. E incluso en ese museo de Bellas Artes, en la parte esta antigua, se celebró un salón de arte contemporáneo. Ahí recuerdo que uno de mis compañeros de estudio ganó el segundo lugar. Raúl Montero Padrón, un pintor que respeté mucho y aprendí mucho con él. Después no lo vi más. Se fue a Estados Unidos y no lo vi más. Igualmente Felipe Alarcón, que reside actualmente en España. Magdalena Rivas, que vive todavía en Cuba. Frank Gobín, que hacía una obra que a mí me encantaba mucho. Era como una abstracción figurativa con unos colores muy llamativos, que a mí me encantaba mucho y que lamentablemente falleció. Y todos nos reuníamos ahí de vez en cuando, íbamos a ese museo por una u otra razón, pero recuerdo que en este salón sí fuimos todos ahí a ver quién ganaba ahí. Recibimos la grata noticia de que nuestro amigo y compañero de estudio había recibido el segundo lugar con una obra excelente. Me gustaba mucho cómo trabajaba este compañero de nosotros. Entonces, nada, y como trabajan, no nos hemos visto más, pero supongo que sigue haciendo arte. Entonces, nada, en este museo, que era solamente esta parte, se le agrega después la otra sede. Y ya en el 2001, cuando se reabre con dos sedes. O sea, la primera es el Palacio de Bellas Artes dedicado al arte nacional, al arte cubano desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Ya ahí hay obras de Carlos Enríquez, Amelia Peláez, de Víctor Manuel, René Portocarrero, los grandes pintores de Cuba, hasta pintores recientes, pintores mucho más para este tiempo. Ese es el Palacio de Bellas Artes. Ahora está el otro edificio, que es el edificio de Arte Universal, que era el que existía antes solamente, que ahí hay obras de artistas internacionales. Ya, pintura italiana, pintura flamenca, francesa, ahí está Zurbarán, Murillo, grandes maestros de la pintura universal. Y presenta una de las colecciones más completas del arte latinoamericano y cubano. Ahora, la arquitectura del museo es un estilo neoclásico y moderno. O sea, el neoclásico antiguo de estas edificaciones y el moderno, porque cuando se hace toda esta renovación, se le insertan elementos
mucho más modernos, mucho más actuales. Ahora, el museo abrió en 1913 y su creación fue impulsada por un intelectual cubano, el artista Alejandro de Humboldt. Y ahí ha permanecido, mostrando muestras personales, mostrando retrospectivas de artistas cubanos, tanto de diferentes épocas. Y quiero decirles que no tiene, a ver, no tiene desde el punto de vista tal vez de dimensión, de área, el espacio que tiene ni el Hermitage, por supuesto que no, ni el Louvre, por supuesto que no, ni el Prado. Pero es un museo que te encanta visitarlo, te agrada visitarlo, te sientes trasladado al mundo de la creación del arte. Y en el momento que un museo cumple esa función, no importa la dimensión, el tamaño que tenga, el lugar donde esté. Y este Museo Nacional de Bellas Artes de nuestro país reúne esas condiciones. Ahora, como dato curioso, porque todos los museos tienen sus datos curiosos, aunque en algunos no los hemos citado, se cuenta que en el año 2013 más de 90 obras fueron sustraídas del Museo Nacional de Bellas Artes. O sea, un robo significativo teniendo en cuenta que en este museo, tanto en la colección nacional, alberga obras excelentes. Lan, Portocarrero, Amelia Peláez, Ponce, muchos creadores cubanos y otros más. Y alberga también obras del arte europeo. Entonces se roban estas obras, 90 obras, en el 2013, de los almacenes del museo. Y se descubre el robo porque algunas de estas obras comenzaron a aparecer en el mercado de arte de los Estados Unidos. Fíjense para eso. Ahí podríamos hablar, no sé si de negligencia, no sé si de una buena planificación de los que robaron, pero el caso es que se descubre gracias a que aparecen en este mercado del arte. Puede ser, según mi concepción personal, que estas obras, o sea, que los museos tienen almacenes que guardan obras, piezas, por un tiempo y no se exponen durante un tiempo. Y como no son de mucha visibilidad, están ahí, alguien pudo haber fraguado la manera de irlas sacando y de irlas llevando a un mercado informal como el de los Estados Unidos, este que aparece aquí en los Estados Unidos, y venderlas. El caso es que es una historia de intriga y suspenso porque todavía no se conoce nada, ni cómo aconteció, ni dónde están las obras. Fuera como fuere, el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba ahí está, esperando porque cada uno de los que viven en la isla, e incluso aquellos que nos visitan, porque quiero decirles que es muy frecuentado por los turistas extranjeros, esperando que cada uno contemple lo que sus salones tienen, que no dejan nada que desear, por supuesto, porque cada cual habla de su nación así. Nada que desear con los grandes museos del mundo. Nada que hasta aquí hemos hecho un peregrinar, un caminar por la historia de algunos de los museos más importantes del mundo. Dejamos otros. Es imposible recorrerlos todos. Es imposible hablar de todos. No es imposible. Pero bueno, en un video sí. Porque nos tomaría demasiado tiempo. Y nos damos cuenta cómo los museos como la naturaleza, la tierra, la sociedad evoluciona. Evoluciona en el tiempo y sobre la estructura que existió se forja otra y la estructura que existió se forja otra. Y al final cumple su cometido, que es trasladarnos al mundo del arte, al mundo de la contemplación, al mundo de la creación. Entonces, nada, muchas bendiciones a todos y espero que este video les haya servido para conocer mucho más del arte.
Que Dios les bendiga.